En esta tarde les damos una cordial bienvenida a cada una de las personas que nos están viendo, que están conectados para estar en este culto vespertino, y queremos alabar y bendecir el nombre del Señor, que es el Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde alabamos, bendecimos y glorificamos su santo nombre, porque usted es el Dios eterno, todopoderoso, inconmovible, inmutable, omnisciente. Y Señor, estamos agradecidos que a pesar de las restricciones que tenemos, podemos alabar y bendecir su santo nombre. Reciba este culto, Señor, como una ofrenda que suba hasta el trono de su gracia como incienso. En el nombre de Cristo Jesús oramos y le rogamos que perdone nuestros pecados. Amén. Hermanos, en esta tarde los invitamos a que abran sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 18, los versículos del 15 al 22. Vamos a tener esta lectura bíblica, repito la cita, Deuteronomio 18, 15 al 22. Por favor, háganse de su Biblia y en su casa y acompáñenos a leer la palabra de Dios. Si es posible, hermanos, hagamos esta lectura todos juntos. No le hace de que desde allí de sus hogares. Deuteronomio 18, 15 al 22. Leamos, hermanos. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Vamos a orar, hermanos. Padre Santísimo, una vez más estamos ante su gloriosa presencia, alabando y bendiciendo su santo nombre, rogándole que usted traiga bendición a cada uno de los hermanos y las personas que están escuchando este culto. Que, Señor amoroso, su palabra santa haga eco en la vida de cada uno de nosotros. Y le suplicamos que el mensaje que usted ha puesto en el corazón de nuestro pastor, Señor, haga un impacto tremendo en la vida de cada uno de los que lo escuchamos. Que en medio de esta pandemia, Señor, y las restricciones que tenemos de nuestros gobiernos, Señor, que nosotros sigamos alabando y bendiciendo su santo nombre, porque usted nos ha dado el privilegio de poderle alabar, bendecir y glorificar, por lo que usted es, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra con su sola palabra. Señor, gracias por el privilegio que nos da de poder ser llamados sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús le alabamos y le bendecimos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a gozarnos al cantar alabanzas a nuestro Padre Celestial. Y este periodo de alabanza va a ser dirigido por nuestro hermano Edgar Sánchez Medrano.
esto dice el Señor, y bendiciones derramaré, fiel a mis votos de fe seré, testigo digno de mi Señor. Todo buen don viene del Señor, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Si vas conmigo no dudaré, en tus promesas yo confiaré. De lo que es tuyo yo te daré, y almas preciosas cosecharé. Todo buen don viene del Señor, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Ahora, mis hermanos, enseguida vamos a tener el privilegio de escuchar el mensaje que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor, el hermano Emilio Van Favela, que ha titulado ¿Qué es la mayordomía? Y está basada en Primero de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Demos la bienvenida a nuestro hermano pastor y estemos atentos al mensaje que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos. Muy buenas tardes, estimados amigos, visitantes. Buenas tardes a todos los que tan amablemente nos acompañan en este video de este culto virtual dentro del Día del Señor. Siempre nos gozaremos en darles una cordial bienvenida y también nos gozaremos de que siempre nos acompañen en el estudio de la palabra de Dios. De veras, queremos agradecerles, tomen este tiempo para estar con nosotros y para recibir el mensaje de Dios a través de su palabra. Bueno, hermanos y amigos, nuestra iglesia ha apartado el mes de octubre para hablar de mayordomía. Es un énfasis que tenemos. Y bueno, los temas de los mensajes van en ese tenor de la mayordomía cristiana. Así que hoy quiero hablarles de lo que es mayordomía. Es así el título del sermón. ¿Qué es mayordomía? ¿Qué es mayordomía? Y está basado en un pasaje en el Antiguo Testamento, precisamente en el primer libro de Reyes, Primero de Reyes, capítulo 17. Y van a ser los versos del 8 al 16, solamente del 8 al 16. Es un pasaje que algunas Biblias traen un subtítulo allí que dice Elías y la viuda de Sarepta. Bueno, ese es el pasaje. Así que les invito, hermanos, amigos, por favor, vamos a hacer este pequeño esfuerzo de tomar nuestra Biblia, de abrirla. Es primer libro de Reyes, capítulo 17, los versos del 8 al 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ahí nos detenemos, hermanos, en la lectura de la santa palabra de Dios. Ahora, oremos. Pidamos a Dios su bendición. Amado Padre, te alabamos y bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Hable tu espíritu a nuestro espíritu, Señor. Hable tu espíritu a nuestro corazón. Sea Él quien aplique el mensaje. Ayúdanos, Señor, para recibirlo y que sea de grande bendición y mucho alimento espiritual para nuestra vida. Pero también, Señor, que lo pongamos en práctica para tu honra y para tu gloria, para ser los mejores mayordomos que tú puedas encontrar. Rogamos que así sea, Señor. Danos pues tu bendición. En el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Qué es mayordomía? Es el título de nuestro sermón. Mayordomía es dar a Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos y hacerlo de la mejor manera. Solo 2 blancas que equivalen a 2 centavos de dólar fue lo que una pobre viuda ofrendó. Lo hizo motivada por la gracia de Dios, porque fue impulsada por Dios. Ella sintió el llamamiento del Espíritu Santo, el poderoso impulso divino, y no se resistió. Lo hizo y recibió la aprobación del Señor. Cuenta el Evangelio que el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y les dijo que aquella viuda pobre dio más que todos los ricos. El Señor observó su corazón y vio que dio su ofrenda con fe, con limpieza de espíritu, inspirada por la gracia de Dios y esperanzada
en la gracia, solo en la gracia del Señor. Ella ejerció una buena mayordomía y recibió de Dios mucha bendición. Mucha bendición. Así, de la misma manera, el Señor sabrá bendecirnos si nosotros somos buenos mayordomos delante de Él. La mejor estrategia, amados hermanos, amados amigos, la mejor estrategia para recibir bendiciones divinas es ejercer una buena mayordomía. ¿Pero qué es mayordomía? Nuestro pasaje nos habla de otra mujer también viuda, también pobre. Sin embargo, ella supo realizar una hermosa mayordomía delante de Jehová, su Dios. Tenemos que enfatizar que esta mujer de nuestro relato no era israelita, sino que era fenicia, de la ciudad de Sarepta, como a 15 kilómetros de Sidón. Así que esto resalta o hace resaltar su fe, y su obediencia a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo la recuerda en una de sus enseñanzas, para contrastarla con la dureza del corazón de los judíos. Él en cierta ocasión enseñó lo siguiente: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Eso está en Lucas 4, del 25 al 26. Bueno, entonces meditemos juntos en este pasaje, hermanos, amigos. Veamos el ejemplo de esta mujer y cómo proceder para también, como ella, ejercer una verdadera mayordomía cristiana. Bueno, hermanos, su Biblia abierta, primer libro de Reyes, 17, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden. Allí, si ustedes me permiten subrayar, he dado orden. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, hermanos, el primer punto de nuestro sermón, mayordomía, es obedecer a Dios. ¿Sí? Obedecer a Dios. Me llama mucho la atención que Jehová Dios dice que ha dado orden a una mujer viuda para que sustente al profeta Elías. No era una mujer rica, no, al contrario, se hallaba en una situación paupérrima, pues dice aquí el relato que se disponía a preparar la última comida para ella y para su hijo y luego morir. Esto nos enseña que no necesitamos ser ricos para dar. Dios nos pide que consagremos lo que tenemos
y que Él se hará cargo de todo lo demás. Lo único que demandaba de aquella viuda pobre era su obediencia. No sabemos de qué manera haya hablado el Señor a esta mujer, pero lo cierto es que cuando el profeta le pidió que le diera pan, ella no se rehusó, no alegó. Ella lo hizo porque también estaba obedeciendo al Señor. Quizá alguien diga, pero pudo decir, ¿verdad? Pudo haber dicho que no tenía cuando el profeta le pide pan. Y era verdad, no tenía. También pudo haberle dicho, mi familia está en primer lugar, lo poco que tengo es para mi familia. Y también era verdad. O quizá pudo haber argumentado que Elías era un extranjero para ella y que ella no tenía obligación de quitar el pan de la boca de su familia para dárselo al profeta. Y también era verdad. Pero ella no hizo nada de eso. No. Sino que impulsada por la gracia del Señor, ella solo obedeció. Es increíble la cantidad de quites, excusas y pretextos que algunos cristianos esgrimen para esquivar la responsabilidad de su mayordomía. Sobre todo la mayordomía de dar. Pero lo que Dios, lo único que pide, lo único, es que le obedezcamos. Sí. A veces no se entiende por qué Dios nos pide hacer algo, esto o aquello, pero Dios lo sabe. Solamente necesitamos obedecer. Sí, entonces la mayordomía, hermanos, primeramente y antes que otra cosa es, ¿qué? Obedecer a Dios. Obedecerlo. Pero vamos adelante, hermanos, en nuestro pasaje. Ahora, hermanos, en este relato bíblico, pasemos del verso 8 y 9 ahora al 10, verso 10, y vayamos hasta el verso 13. Dice la palabra del Señor: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Bueno, hermanos, en este pasaje podemos ver que mayordomía es, además de obedecer a Dios, es dar prioridad a Dios. Sí, dar prioridad a Dios. En este pasaje, hermanos, quiero hacer énfasis que Elías le pide a aquella mujer viuda que le prepare el pan primero para él. Y luego, después, para ella y su hijo. En otras palabras, ella debía darle prioridad al Señor. Y esto, claro está, hermanos, demandaba muchísima fe, muchísima fe. Dios nos dice en su palabra que debemos darle siempre a Él, y solo a Él, el primer lugar, el primerísimo lugar. En sus enseñanzas, nuestro Señor Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Buscar es hacer todo lo posible por hallar, lograr o alcanzar algo. Y primeramente significa con prioridad, primero que otra cosa, antes que todo. También el apóstol Pablo nos exhorta que nuestro Señor en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Y según el diccionario, preeminencia significa privilegio, ventaja, preferencia, primer lugar. Nuestro Señor nos enseña esto cuando da a su pueblo la ley de las primicias. Dice la palabra del Señor: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Éxodo 23:26. ¿Y qué comprendían las primicias? Varias cosas, hermanos, pero entre ellas 4 principales. Fíjense muy bien. La primera, las primicias de los hijos, o sea, el primogénito. Eso está en Números 8:17. Número 2, las primicias de los ganados, llámense ovejas, cabras, vacas. Eso está en Éxodo 34:19. Número 3, las primicias de todos los productos del campo y aún de los árboles frutales. Sí, eso está en 2 de Crónicas 31:5. Y número 4, las primicias de todo lo que se elaboraba en casa. Así que si se hacía pan, pues los primeros panes debían de ser para el Señor. Eso está en Levítico 23:17. Primer lugar, hermanos. Esto nos enseña que Dios quiere ser el primero en nuestra mayordomía. Dios dice en su palabra que si le damos a Él el primer lugar, recibiremos abundancia de bendición. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.
Proverbios 3, 9 y 10. Aquella viuda pobre se disponía a preparar su última comida, pero cuando le dio el primer lugar al Señor, ofrendando todo lo que tenía, recibió del Señor muchas comidas, muchos días. Así hagamos nosotros, amados hermanos, antes que cualquier otro gasto, por muy necesario que sea, demos al Señor lo que es del Señor primeramente. Sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. No lo olvide. No lo olvide. Bien, ¿qué es mayordomía? Primero, obedecer a Dios. ¿Qué más? En segundo lugar, es dar prioridad a Dios. Pero vamos a ver, hermanos, un tercer punto. ¿Qué es mayordomía? Versos 14 y 15, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Bueno, hermanos, entonces mayordomía es confiar en Dios, confiar en la palabra de Dios. El profeta Elías le dijo en palabra de profecía que aquella harina y aquel aceite no menguarían todos los días que hubiera sequía, hasta que Jehová hiciese llover sobre la tierra. Estamos hablando de 3 años y 6 meses, es decir, alrededor de 1275 días. Cada día. Cuando aquella mujer se encaminaba a la tinaja y tomaba el puñado de harina, al siguiente día estaba de nuevo ese puñado de harina. Y al siguiente día, allí estaba. Cada día, sin falta. Y también cuando iba a la vasija de aceite, allí estaba aquella misma cantidad. Nunca se acabó, nunca se escaseó, ni la harina ni el aceite. Y yo creo, hermanos, que tanto Elías como aquella mujer viuda y también el hijo, cada día inclinaron su rostro y dieron gracias al Padre Celestial por aquellas milagrosas tortillas de harina. Y es que Dios honra la fe de sus hijos y lo hace, hermanos, con grandes bendiciones. Por medio de los profetas ha dicho: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición
hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Y en sus enseñanzas nuestro Señor Jesucristo enfatizó: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Lucas 6:38. Aquella mujer dio lo que tenía y recibió en abundancia. Esta sola razón debiera bastar para imitar a aquella mujer pobre que dio todo lo que tenía, que dio todo su sustento. Ella no pensó, me voy a quedar sin nada. Ella solo confió en el Señor. Ella pensó que Dios es poderoso para suplir todo lo que hace falta. ¿No nos enseña esto mismo la Santa Escritura? ¿No nos enseña esto mismo el apóstol Pablo cuando escribe: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Filipenses 4:19. Pero déjeme decirle que esta palabra que escribe el apóstol lo hace refiriéndose a la mayordomía de las ofrendas de los filipenses. Mi Dios, pues, ¿qué? Suplirá todo lo que hace falta, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y queridos hermanos, amados en el Señor, Dios no falla en esto. Y creo que ninguno de nosotros, puede decir lo contrario. Dios no falla, no falla. Aquella mujer dio motivada por la gracia de Dios, pero creo también que ofrendó esperando solo en la gracia de Dios. Si ella se quedaba con el puñado de harina y con aquel poco aceite y le negaba al profeta y se rehusaba a obedecer a Dios, entonces aquello se le iba a acabar en ese mismo día. No le iba a alcanzar para nada. Pero cuando ella decide dárselo al Señor, su necesidad entonces ya no estaba en sus manos, sino pasaba a las manos todopoderosas de Dios. Oh, hermanos, y Dios es todopoderoso y suficiente. El Shaddai. ¿Qué testimonio de fe nos da esta mujer? Queridos hermanos, la mayordomía de nuestros diezmos y ofrendas requiere fe. Sí, requiere fe y confianza en la palabra de Dios. Bueno, hermanos, ¿qué es mayordomía? Mayordomía es obediencia. ¿Sí? ¿Qué más? Mayordomía es prioridad. Darle el primer lugar al Señor. ¿Qué es mayordomía? Confianza, fe en el Señor. Pero vamos a ver, hermanos, la última parte de nuestro pasaje y nos toca ahora el verso 16. Y dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aquí yo le invito, hermano, a pensar
que mayordomía es consagrarlo todo a Dios. Mayordomía es consagrarlo todo a Dios. Aquella viuda pobre entregó todo. Y lo entregó a la causa del Señor. Todo lo que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite, pues lo consagró todo. Sí. No se puso a pensar, es tan poco esto. No pensó eso, es todo lo que yo tengo. No se puso a pensar, pero pues ¿para qué va a servir esto? No representa mucho. Es poco, no alcanzará ni para el profeta, mucho menos para mí y para mi hijo. A veces pensamos así, hermanos. Sí. Yo he sabido de personas que dicen, yo no doy mi diezmo porque, pues es tan poco, hermano. Es tan poco. Pero también he conocido a hermanos que ofrendan una moneda de 50 centavos. Y para ellos esto. Amados, mayordomía es consagrarlo todo. Esto me recuerda al niño que ofreció sus 5 panes y los 2 pececillos. Es cierto que era poco lo que él tenía, ¿sí? Era demasiado poco para tanta gente. Mire, nos dice el Evangelio de Mateo, en Mateo 14:21, que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14:21. Y luego también había otro detalle, los panes no eran de trigo, sino de cebada. Eran los más baratos, eran los que los pobres consumían. Y los pececillos, pues no eran grandes, eran pequeños, eran muy pequeños. El texto griego, opsarión, es un diminutivo de opsón, que significa pececillos. Sin embargo, aquel niño lo entregó todo. Y eso fue lo que cambió todo. Amados, si no ofrecemos nada a Dios, entonces Dios no tendrá nada que usar. Pero si lo entregamos, si lo consagramos todo al Señor, todo lo que tenemos, Él puede tomar lo poco que le damos y convertirlo en algo verdaderamente grande, enorme, grandioso. Así, exactamente, precisamente y realmente pasó con aquella mujer viuda de la ciudad de Sarepta. Aquí dice y está escrito, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Y así sucederá, ni más ni menos con nosotros, si ejercemos una excelente mayordomía delante de Dios. El Señor encamine nuestro corazón a obedecer, a darle el primer lugar,
a tener fe en sus promesas y a consagrarlo todo a nuestro Señor. Esa sí que es verdadera mayordomía. Así sea. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos, Señor. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos das. Y gracias, Señor, por tu palabra. Ahora ayúdanos a ser no solo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te rogamos por nuestra iglesia y te pedimos, mi Dios, mucha bendición y que cada uno de nosotros sea un excelente mayordomo delante de ti. Rogamos, Señor, tu bendición. Rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros y que Él sea quien nos edifique, quien nos afirme y nos establezca. Pedimos, Señor, humildemente tu bendición. Seguimos orando por aquellos que aún no entregan su vida a Cristo, pero han sido muy amables en atender este video y han escuchado este mensaje. Oramos por ellos, Señor, para que tú les concedas su salvación. Hazles el llamamiento a venir a ti y que ellos decidan tomar este camino, el camino de salvación, el camino al cielo. Bendíceles, Padre. Y seguimos orando, Padre, porque tú quites esta pandemia, porque nos concedas ser libre de esta calamidad. Ayúdanos, Señor, no solamente a nosotros en esta ciudad, en este estado, en este país, sino a todo el mundo. Pedimos, mi Dios, que destierres esta peste, que no haya más contagios, que este virus se acabe por completo. Tú puedes hacerlo, tú lo harás, Señor. Pedimos humildemente tu bendición. En el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Es nuestro deseo que el Señor les colme de abundancia de bendición en sus vidas, en las vidas de sus seres queridos. A todas las personas que tan amablemente nos acompañan y escuchan y participan en este video, en este culto, que Dios les bendiga también ricamente a ustedes, a sus seres queridos. Muchísimas gracias.